y realmente querías hacerlo. Era muy inusual lo de este viejo. Bueno, tal vez sea bueno. No lo sé. Pero este viejo artista de vaudeville que vive en un teatro y una niña que se escapa de un orfanato. Buddy Hackett dedicó décadas a hacer reír a millones de personas, pero en sus últimos años algo profundamente desgarrador sucedía tras bambalinas. Su cuerpo le fallaba de maneras que jamás habría imaginado, y tras las devastadoras advertencias de sus médicos, advertencias que decidió ignorar, el tiempo comenzó a correr. La mujer que lo había amado durante casi 5 décadas se quedó allí, impotente, con el corazón roto y completamente desprevenida ante la tragedia que se desarrollaba. Y cuando finalmente llegó el final, ocurrió de una manera que nadie podría haber imaginado. El nacimiento de un ícono de la comedia. Buddy Hackett pasó décadas actuando ante estadios abarrotados, haciendo reír a carcajadas a millones de personas. Compartió escenario con leyendas, protagonizó clásicos de Hollywood y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la comedia estadounidense. Pero el capítulo final de su vida no se pareció en nada a sus días de gloria. Las risas cesaron, la multitud desapareció, y lo que le sucedió al final estuvo tan alejado de su época de mayor éxito que la mayoría de los fans jamás han escuchado la verdadera historia. Buddy Hackett nació en Brooklyn el 31 de agosto de 1924, con un nombre completamente distinto. Sus padres lo llamaron Leonard Hacker. Su padre, Philip, se ganaba la vida tapizando muebles y trasteando con inventos que nunca llegaban a funcionar del todo. Su madre trabajaba en la industria textil, cosiendo ropa para otras familias mientras criaba a la suya. No eran ricos ni estaban relacionados con el mundo del espectáculo. Eran inmigrantes judíos que intentaban darle a su hijo una vida mejor que la que ellos habían tenido. Ese hijo encontraría la manera de salir de Brooklyn, pero no mediante la educación ni el trabajo duro en el sentido convencional. Saldría de allí riéndose. Cuando Leonard era pequeño, su rostro dejó de funcionar correctamente. Desarrolló un caso grave de parálisis de Bell, una afección que paraliza los nervios de un lado de la cara. Para la mayoría de los niños, esto habría sido motivo de vergüenza o aislamiento. Para Leonard, se convirtió en la base de toda su identidad. La parálisis le dejó la boca asimétrica, ladeada hacia un lado. Esto le provocaba un habla arrastrada, una cualidad vocal que sonaba como si se divirtiera perpetuamente con sus propias palabras. No habría podido corregirlo aunque hubiera querido, y al final dejó de quererlo. Simplemente aprendió a usar lo que tenía. Había otro rasgo físico que marcó su infancia. Leonard tenía un sobrepeso considerable. En un barrio donde la dureza importaba y los chicos se medían por la fuerza de sus puños, su físico lo convirtió en un blanco fácil. Los matones lo acosaban con frecuencia, pero Leonard descubrió pronto que podía desarmarlos con palabras. Él podía hacerlos reír. Podía decir algo tan inesperado, tan oportuno, que la ira se disipaba de una confrontación antes de que se tornara violenta. El humor se convirtió en su escudo. Luego se convirtió en su arma, y finalmente en su profesión. Creció en un Brooklyn que producía talentos extraordinarios en abundancia. Su vecino era un chico llamado Sandy Koufax, quien se convertiría en uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol. Los dos chicos del barrio tomaron caminos diferentes. Uno hacia la Serie Mundial, el otro hacia el escenario. Pero ambos aprendieron la misma lección sobre la presión y el desempeño. Cuando estás frente a una multitud, no hay lugar para el miedo. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial lo interrumpió todo. Buddy pasó 3 años en el ejército de los Estados Unidos, sirviendo en una batería antiaérea. No se dedicó a la comedia durante esos años, pero la disciplina del servicio militar le aportó algo que necesitaría más adelante. La capacidad de trabajar a pesar del cansancio, de presentarse cada noche sin importar cómo se sintiera, y de tratar la comedia no como inspiración, sino como trabajo. Cuando terminó la guerra, regresó a casa listo para trabajar. Empezó donde todos los aspirantes a comediantes empezaban en aquellos años. El Borscht Belt. El circuito de balnearios de las montañas Catskill era un campo de pruebas brutal. El público estaba cansado, la paga era pésima y las condiciones precarias. Hackett dormía en sótanos. Actuaba en habitaciones donde la única compensación era una comida gratis. En algún momento cambió su nombre, sustituyendo Leonard Hacker por uno que sonara más amigable, más accesible y más propio de alguien con quien te gustaría tomar una copa. Buddy Hackett nació en esos pequeños clubes nocturnos llenos de humo, contando chistes a la vez. Su gran oportunidad llegó en diciembre de 1954. Hackett debutó en Broadway con una farsa titulada Lunatics and Lovers, escrita por Sidney Kingsley.
La obra se representó durante 336 funciones, lo que significó que Hackett interpretó el mismo material noche tras noche durante casi un año entero. Los críticos se fijaron en su sentido del ritmo corporal. No solo contaba chistes, sino que los vivía, utilizando su cuerpo, su rostro asimétrico y su voz arrastrada como instrumentos. El público de Broadway jamás había visto a nadie como él. Hollywood no tardó en llamarlo. Hackett consiguió papeles en películas que con el tiempo se han convertido en clásicos. En 1962 interpretó a Marcellus Washburn en The Music Man, demostrando su valía frente a Robert Preston. En 1963 interpretó a Benji Benjamin en It's a Mad World, una comedia coral caótica que sigue siendo un referente del género. Estos papeles le dieron fama, pero no lo hicieron rico como muchos suponían. Hackett trabajaba sin descanso porque no le quedaba otra opción. Además, encontró una segunda vocación como portavoz publicitario. En 1968, sucedió a Burt Lahr como imagen de las patatas fritas Lay's. El eslogan era simple e inolvidable: nadie puede comer solo uno. Hackett lo pronunció con tanta convicción que la frase se incorporó al lenguaje popular. Filmó esos comerciales durante 3 años, y durante esos 3 años, los hogares estadounidenses vieron su rostro cada vez que abrían una bolsa de papas fritas. Una generación posterior lo conocería mejor como su voz. Disney contrató a Hackett para interpretar a Scuttle, la gaviota en La Sirenita, en 1989. Tenía 65 años, mucho después de su época de mayor éxito comercial, pero su voz conservaba toda su personalidad. Los niños que nunca habían visto sus películas anteriores reconocieron a Scuttle al instante. Hackett había encontrado la manera de conectar con el público a lo largo de 4 décadas sin cambiar jamás su estilo. Siempre fue él mismo, ya fuera en Broadway, en Hollywood o dentro de una gaviota de dibujos animados. Che, a finales de la década de 1990, seguía trabajando. Aparecía regularmente en The Late Late Show con Craig Kilborn en una sección llamada Tuesdays with Buddy. Parecía inmortal, incansable y indestructible, pero el mismo cuerpo que lo había acompañado durante 6 décadas de comedia ocultaba un peligro imperceptible para el público. Y la mujer que lo amaba, la esposa que permaneció a su lado durante todo ese tiempo, presenciaría todo de una forma que nadie podría haber predicho. La mujer que lo apoyó, antes de Sherry Cohen. La vida amorosa de Buddy Hackett era prácticamente irrelevante. Salía con algunas mujeres, sobre todo con las que conocía en los clubes de comedia de Nueva York, pero ninguna relación prosperó. El problema no era la falta de interés, el problema era el propio Buddy. Tenía profundas inseguridades sobre su apariencia. De esas que nunca sanan del todo, por mucho que la gente se ría de tus chistes. Pasó su infancia siendo objeto de burlas por su peso y su aspecto. El éxito no borró esos recuerdos. Eso solo le dio algo tras lo que esconderse. Así que se refugió en su carrera y se dijo a sí mismo que el romance podía esperar. Entonces conoció a Sherry. Era una joven instructora de baile nacida en Brooklyn que actuaba bajo el nombre de Sherry Dubois. Él trabajaba en un empleo de verano en las montañas Catskill, en la misma zona de bares donde años atrás había dormido en sótanos. El entorno era humilde, pero la conexión fue inmediata. Buddy vio en ella algo que nada tenía que ver con el brillo del mundo del espectáculo. Ambos eran de Brooklyn. Ambos comprendían el valor del trabajo duro y ninguno de los dos se impresionaba fácilmente. El cortejo no fue fácil. Buddy le pidió a Sherry que la llevara en su coche, una invitación informal que ella rechazó sin dudarlo. Le dijo claramente que no lo conocía lo suficiente como para subirse a un vehículo con él. Cuando él intentó un enfoque diferente y le pidió que se vieran en la ciudad, ella volvió a evadir la pregunta. Explicó que su horario era prácticamente imposible. Trabajaba como operadora telefónica durante el día en el piso 72 del Empire State Building y por la noche daba clases de baile de mambo. Apenas tenía tiempo para dormir, y mucho menos para salir con un comediante en apuros. Pero Buddy fue persistente. Finalmente, consiguió una cita para conducir un domingo bajo una fuerte tormenta. El tiempo no tenía nada de romántico, pero la lluvia no importaba. Solo necesitaba que ella dijera que sí una vez. Y lo hizo. Y ese fue el comienzo de una relación que duraría 48 años. La boda tuvo lugar el 12 de junio de 1955 en una ceremonia privada. Buddy tenía 30 años. Sherry era más joven, pero se comportaba con una madurez que parecía muy superior a su edad. Sabía a lo que se exponía.
un hombre que viajaba constantemente, que actuaba ante un público hostil y que volvía a casa exhausto y, a veces, desmoralizado. Sin embargo, ella no se inmutó. Juntos criaron a 3 hijos. Su hijo, Sandy Hackett, siguió los pasos de su padre en la comedia en vivo y con frecuencia era telonero de los espectáculos de Buddy. La familia se completaba con 2 hijas, Lisa Jean y Ivy Julie. El hogar de los Hackett no era el circo caótico que los fans podrían haber imaginado. Según todos los testimonios, era sorprendentemente tranquilo. Buddy dejaba atrás su personaje escénico, el comediante ruidoso, irreverente y descarado que hacía reír a carcajadas al público se transformaba en algo completamente distinto en casa. Era un padre protector, un esposo devoto y un hombre que valoraba la privacidad por encima de casi todo. Buddy hablaba a menudo de Sherry en entrevistas y programas de radio. No era un hombre sentimental, pero cuando hablaba de su esposa, su voz se suavizaba. Le atribuía el mérito de haberle ayudado a mantener la cordura. Dijo que ella era la única que veía más allá de su apariencia, al hombre profundamente serio que se escondía tras ella. Sherry se casó con él cuando aún trabajaba duro en la zona rural de Hollywood, años antes de que lo llamaran. Ella lo había visto en su peor momento y, aún así, lo eligió. Por su parte, Sherry describió a un hombre que pocos fans llegaron a conocer. Lo describió como increíblemente callado en casa, muy sensible al estado de ánimo de quienes lo rodeaban y sumamente protector con su familia. Los protegía de los chismes de Hollywood. Mantenía su vida laboral separada de su vida familiar en un grado inusual para alguien de su profesión. El hombre que contaba chistes sobre funciones corporales y situaciones inapropiadas no quería que sus hijos se expusieran a ese mundo más de lo necesario. Trazó una línea divisoria entre el escenario y el salón, y jamás la cruzó. La pareja compartió 48 años de matrimonio, un logro extraordinario para cualquier relación, especialmente en la industria del entretenimiento. Buddy y Sherry Hackett superaron en longevidad a casi todos los matrimonios de celebridades de su época. Lo consiguieron sin escándalos, sin separaciones y sin la cobertura sensacionalista que destruyó tantas otras uniones. Simplemente permanecieron juntos porque querían, porque habían construido algo que funcionaba, pero ningún amor podía detener lo que se avecinaba. A finales de la década de 1990, algo cambió en el cuerpo de Buddy. El mismo físico que había sido su armadura durante tantos años comenzó a traicionarlo. Los cambios fueron sutiles al principio, fáciles de atribuir al envejecimiento normal. Sherry lo notó antes que nadie. Fue ella quien finalmente lo convenció de consultar a un médico, y lo que éste descubrió cambiaría por completo el resto de sus años juntos. El diagnóstico que lo cambió todo. Durante décadas, Buddy Hackett había dependido de su cuerpo para ganarse la vida. Lo lanzaba por los escenarios, contorsionaba su rostro en formas absurdas y usaba su presencia física como motor de su comedia. Pero a principios de la década de 1990, el cuerpo que tan bien le había servido durante tanto tiempo le envió un mensaje que no pudo ignorar. El diagnóstico fue una enfermedad coronaria grave y avanzada. Sus arterias estaban gravemente obstruidas. Los cardiólogos no se anduvieron con rodeos. Le dijeron a Buddy que necesitaba una cirugía de bypass coronario y que la necesitaba pronto. Sin intervención, su corazón seguiría debilitándose hasta dejar de funcionar. Los médicos le explicaron los riesgos de la cirugía y el inevitable deterioro de su salud sin ella. Buddy escuchó atentamente toda la información y tomó la sorprendente decisión de rechazar la operación. No le temía al quirófano como a otras personas. Su negativa provenía de un sentimiento más profundo, arraigado en la misma independencia obstinada que lo había llevado de Brooklyn a Broadway. No quería ser operado ni tener que pasar semanas recuperándose en una cama de hospital. Quería controlar su enfermedad a su manera, con medicamentos y fuerza de voluntad. Los cardiólogos le advirtieron que la medicación solo ralentizaría su progresión, no la detendría. Buddy les hizo caso, pero no cambió de opinión. Durante algunos años, lo logró. Tomaba las pastillas, intentaba cuidar su alimentación. Siguió trabajando, porque siempre recurría al trabajo cuando la vida se ponía difícil. Pero el cuerpo no negocia. En 1996, la ilusión de control se hizo añicos en un escenario frente a un público en vivo. Buddy estaba en medio de una actuación cuando algo salió mal. Sintió una oleada de mareo tan intensa que la habitación pareció dar vueltas. Le costaba respirar y sentía opresión en el pecho.
Para un hombre que había dominado los escenarios durante décadas, que jamás había olvidado una línea ni perdido al público, la sensación de perder el control en plena actuación fue más aterradora que los propios síntomas físicos. Detuvo el espectáculo, abandonó el escenario y no regresó. Aquella noche marcó el final de su carrera como artista de gira. Buddy Hackett, quien había hecho reír a millones de personas de costa a costa, nunca volvió a ofrecer un espectáculo completo. El hombre que luchó para llegar a Hollywood no fue detenido por un rival ni por los cambios en la industria, sino por su propio corazón debilitado. Buddy tenía su propia teoría sobre la causa de ese colapso. Les dijo a sus amigos y familiares que creía que el vértigo y la dificultad para respirar no se debían principalmente a problemas cardíacos. Se había sometido a una cirugía mayor de encías pocos días antes de esa actuación y insistió en que las complicaciones derivadas del tratamiento dental habían desencadenado el episodio. Pero los cardiólogos no estuvieron de acuerdo. Señalaron sus arterias obstruidas y su negativa a someterse a una cirugía de bypass como las verdaderas causas. Sin embargo, Buddy siempre había confiado más en su intuición que en la opinión de los médicos, y mantuvo su teoría dental hasta el final. Había otra afección latente, una de la que Buddy no hablaba públicamente. Le habían diagnosticado diabetes tipo 2 grave y progresiva. La enfermedad había estado avanzando durante años, dañando silenciosamente su sistema circulatorio mientras él se centraba en su corazón. La diabetes y las enfermedades cardíacas son una combinación devastadora. Cada una empeoraba la otra. La diabetes comprometía su circulación sanguínea, lo que ejercía una presión adicional sobre su corazón, ya debilitado. Su cuerpo libraba una batalla en dos frentes, y estaba en desventaja numérica. Los cambios físicos se hicieron imposibles de ocultar. Su peso fluctuaba drásticamente, subiendo y bajando a medida que sus medicamentos y su apetito luchaban contra su metabolismo. Su respiración empeoró. Tareas sencillas que antes no requerían ningún esfuerzo mental se convirtieron en verdaderas odisea. Caminar por una habitación lo dejaba sin aliento. Subir escaleras era impensable. El hombre que había usado su cuerpo como instrumento cómico, que se había lanzado sobre los escenarios con una entrega física desenfrenada, ahora tenía dificultades para moverse por su propia casa. Se retiró de la vida pública. Las invitaciones dejaron de llegar al cabo de un tiempo, pero incluso cuando llegaban, Buddy las rechazaba. Desarrolló una profunda ansiedad por el deterioro de sus capacidades físicas. No quería que la gente lo viera en lo que se había convertido. Deseaba ser recordado como el hombre en el escenario, no como el hombre en silla de ruedas. Así que se quedó en casa, vio a algunas personas y habló con Sherry y sus hijos. Hubo una pérdida que dolió más de lo que la mayoría comprendía. Buddy había sido un ávido coleccionista de armas de fuego durante décadas. Le apasionaba la artesanía, la historia y el ritual de limpiar y mantener su colección. Pero a medida que su salud se deterioraba y su fragilidad aumentaba, tomó una difícil decisión. Buddy vendió toda su colección privada de armas. Amigos cercanos comentaron que la venta les afectó profundamente a nivel emocional. No se trataba de la colección en sí, sino de lo que representaba. Su independencia, su competencia y su capacidad para valerse por sí mismo. Dejarlos ir era como admitir que el hombre fuerte que había sido jamás volvería. A finales de la década de 1990, Buddy Hackett era solo una sombra del artista que había llenado teatros e hecho reír a generaciones. Los días de gloria eran un recuerdo lejano. Lo que quedaba era un declive silencioso y doloroso que Sherry presenció día tras día. Ella lo había apoyado durante más de 4 décadas. Ella no iba a irse ahora, pero ni siquiera ella podía prepararse para lo que vendría después. Los últimos días de la vida de Buddy Hackett traerían una tragedia que nadie vio venir, y las circunstancias de su muerte plantearían interrogantes que nunca han sido respondidas por completo. Los trágicos últimos días de Buddy Hackett. En sus últimos años juntos, Buddy Hackett y Sherry se alejaron del mundo del espectáculo. Se retiraron a su casa junto a la playa en Malibú, una casa tranquila donde los únicos sonidos eran las olas y el viento. En lugar de perseguir la fama, los Hackett canalizaron la energía que les quedaba en algo que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Fundaron el Santuario de Animales Singita en el Valle de San Fernando, California, un centro de rescate dedicado a acoger perros y gatos abandonados. El santuario se convirtió en su misión compartida. Buddy, que había pasado su vida haciendo reír a la gente, ahora dedicaba sus días a consolar a animales que solo habían conocido el abandono.
Los alimentaba, limpiaba sus recintos y se sentaba con ellos en tranquila compañía. El trabajo era duro y poco reconocido, pero disfrutaba cada minuto. Tras abandonar los escenarios comerciales en 1996, Buddy hizo una sola excepción a su retiro de las actuaciones en vivo. Aceptó hacer monólogos cómicos en las galas benéficas anuales de Singita. No eran espectáculos glamurosos, no había cámaras, ni críticos, ni gente del sector. Solo Buddy en un pequeño escenario frente a personas que habían donado dinero para salvar animales. Entregó toda su energía en esas presentaciones, no por los aplausos, sino por la causa. Cuando terminaron las recaudaciones de fondos, regresó a Malibú y no volvió a actuar. El final llegó rápidamente. Aproximadamente una semana antes de su muerte, Buddy sufrió un derrame cerebral grave y debilitante. El derrame acabó con la poca fuerza física que había logrado conservar. Le arrebató la movilidad, la energía y, finalmente, las ganas de seguir luchando. Sherry permaneció a su lado, como lo había hecho durante 48 años. El último fin de semana de junio de 2003, Buddy Hackett se encontraba en su casa de playa en Malibú. Se conocen pocos detalles sobre sus últimas horas, en parte porque la familia solicitó privacidad y en parte porque no hubo ningún incidente público que reportar. Falleció en algún momento entre la noche del domingo 29 de junio y la madrugada del lunes 30 de junio. Sus familiares lo encontraron en su casa. No hubo ninguna carrera en ambulancia hacia el hospital. Simplemente falleció. La evaluación médica formal determinó que la causa de la muerte fueron complicaciones graves derivadas directamente de la diabetes y una cardiopatía crónica. Las mismas dolencias que le habían diagnosticado años atrás, las mismas que se había negado a tratar con cirugía, finalmente lo alcanzaron. Los cardiólogos le habían advertido que la medicación solo ralentizaría su progresión, no la detendría. Tenían razón. De acuerdo con sus últimas voluntades, el cuerpo de Buddy Hackett fue incinerado. No deseaba un entierro público ni una tumba que sus fans pudieran visitar. Quería ser reducido a cenizas y que su familia lo conservara, lejos de las cámaras y las multitudes. Y así fue. Sus restos permanecieron al cuidado de quienes más lo amaron. El hombre que había hecho reír a Estados Unidos durante medio siglo murió en paz en una casa de playa, rodeado únicamente por su familia. Pero la historia no terminó con la cremación. Para Sherry, la verdadera devastación comenzó después de que se recogieron las cenizas y los que querían darle el pésame se marcharon a casa. Había dedicado casi 5 décadas a construir su vida en torno a Buddy. Había gestionado su carrera, criado a sus hijos y cuidado de él durante sus últimas enfermedades. Ahora tenía que descubrir quién era sin él. Las consecuencias de su muerte le trajeron desafíos para los que nadie la había preparado, y la forma en que los afrontó definiría el resto de su vida. Las devastadoras consecuencias para Sherry Cohen. La noche en que Buddy falleció, Sherry se sintió abrumada de una manera que las palabras no pueden expresar completamente. Amigos cercanos de Hollywood, incluidos los comediantes Jay Moore y Jeff Ross, acudieron rápidamente a la casa de playa de Malibú para acompañarla en la oscuridad. No contaron chistes ni intentaron animarla, simplemente la acompañaron, asegurándose de que no se derrumbara por el impacto. Aquellas primeras horas fueron una sucesión confusa de llamadas telefónicas, papeleo y las extrañas obligaciones administrativas que la muerte impone a los vivos. Pero cuando los amigos finalmente se marcharon y la casa quedó en silencio, Sherry se encontró sola ante la ausencia del hombre que había estado a su lado durante 48 años. Describió la pérdida como un vacío instantáneo. Perder a Buddy, D-Joe, fue como perder la mitad de su propio cuerpo. La comparación no era una exageración poética, era la pura verdad de cómo ella vivió el duelo. Durante meses después de su muerte, se retiró por completo de la vida pública. No asistía a fiestas ni concedía entrevistas. No quería que la vieran las personas que la habían visto junto a Buddy durante tantos años. La pareja había estado junta durante casi 5 décadas. Formar parte de esa unidad era insoportable. Finalmente, encontró la manera de seguir adelante. Dedicó toda su energía al Santuario de Animales de Singita, la organización de rescate que ella y Buddy habían fundado juntos. Los animales la necesitaban y el refugio necesitaba gestión, pero dirigir la organización sin ánimo de lucro, sin el poder de recaudación de fondos de Buddy, que era una celebridad, resultó mucho más difícil de lo que había previsto. Buddy había sido el imán, el nombre que abría las carteras y atraía a los donantes. Sin él, las donaciones disminuyeron.
El trabajo se volvió más agotador física y emocionalmente. Sherry mantuvo el santuario en funcionamiento todo el tiempo que pudo, pero la carga era más pesada de lo que cualquiera ajeno a la situación podía comprender. Durante años han circulado rumores en Internet que afirman que Sherry se quedó sin nada, que Buddy murió en la ruina y que ella pasó sus últimos años en la pobreza. Estos rumores son falsos. Buddy Hackett dejó una considerable fortuna, pero no estaba depositada en una cuenta bancaria esperando a ser gastada. Su patrimonio estaba invertido en bienes raíces y líquidos, propiedades de gran valor pero difíciles de convertir en efectivo. Sherry no era pobre, poseía un patrimonio considerable, pero carecía de liquidez, una situación común entre las viudas cuyos maridos invertían en propiedades en lugar de acciones o cuentas de ahorro. Su principal fuente de seguridad era la casa familiar, una propiedad emblemática que Buddy poseía desde 1952. La casa se ubicaba en una privilegiada parcela de 1 hectárea en Beverly Hills, justo enfrente del Club de Campo de Los Ángeles. Contaba con 725 metros cuadrados, una casa considerable en cualquier sentido, pero su verdadero valor residía en el terreno. En las décadas transcurridas desde que Buddy la compró, el barrio se había convertido en uno de los más codiciados de Los Ángeles. La propiedad valía millones, pero venderla significaba desprenderse del lugar donde había criado a sus hijos y construido su vida con Buddy. No estaba preparada para hacerlo por mucho tiempo. Décadas después del fallecimiento de Buddy, Sherry finalmente tomó la decisión. En octubre de 2020, puso a la venta la casa de Beverly Hills por $18 millones. En el anuncio, la describía como una oportunidad para remodelar o un terreno con potencial para construir una nueva mansión. La casa era vieja y necesitaba reformas, pero el terreno era invaluable. Sherry no vendía por desesperación, vendía porque había llegado el momento de dejarlo ir. Los hijos ya eran mayores, los recuerdos estaban intactos y ella ya no necesitaba aferrarse a las paredes. Los años de viudez trajeron consigo otras preocupaciones, además de la administración de la propiedad y los animales. Su hijo, Sandy, se vio envuelto en una amarga batalla legal que duró varios años en Las Vegas por los derechos de su espectáculo musical tributo al Rat Pack. El litigio se prolongó, consumiendo tiempo, dinero y energía emocional. La dinámica familiar, que había sido estable bajo la atenta mirada de Buddy, comenzó a resquebrajarse. Sherry se vio atrapada en medio del conflicto, tratando de apoyar a su hijo y, al mismo tiempo, mantener su propia paz. La batalla legal no fue culpa suya, pero sintió profundamente sus efectos. A pesar de todas estas dificultades, Sherry Cohen vivió muchos años después del fallecimiento de Buddy. Preservó su memoria con dignidad, hablando de él con honestidad en las escasas entrevistas que concedió y combatiendo los mitos que surgieron en torno a su muerte y a su vida posterior. Si te gustó este video, no olvides hacer clic en el siguiente video en tu pantalla, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones.